Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Ahora vayamos a la enseñanza del día de hoy, pero antes le invito a que me acompañe en oración y vamos a ponerla delante de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias que nos rodean, tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, Señor, y sabemos que podemos confiar en ti, porque tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos da la vida, tú eres el que tiene el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a tomar esta enseñanza, Señor, a aprender de ella, de tu palabra, Señor, y aunque sea algo pequeñito como una semilla de mostaza, Señor, la podamos poner por obra cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra la palabra de Dios y busque por favor Lucas, capítulo 13, versículo 10. Esta es nuestra enseñanza número 42 de nuestra serie En Palabras de Jesús. Mire, esta enseñanza tiene por título Otra oportunidad desperdiciada. Por el puro título usted ya se está dando cuenta de qué se trata la historia. Pero vayamos a la misma, por favor. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, ¿no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mire, vayamos al contexto. Parece ser, según las narraciones de Lucas, que esta sería la última vez en que Jesús entraba en una sinagoga. Las autoridades eclesiales, es decir, los principales de la sinagoga, junto con todos los fariseos y escribas, tenían perfectamente identificado a Jesús y buscaban, por un lado, evitar que Jesús hablara, pero también por otro lado intentaban agarrarlo en alguna palabra o acción que pudiera condenarlo. Pero si algo era característico en la vida de Jesús, es que a donde quiera que él iba, causaba conflictos, él causaba controversias. Y esto sucedía por su integridad moral, por su rectitud, por la franqueza de sus palabras, que cuando las decía afectaba a todos aquellos que lo escuchaban. Y quiero enfatizar, porque esto es algo curioso y a la vez algo paradójico, pues aquel que fue profetizado como el príncipe de paz y que en verdad vino a traer paz y consuelo a los hombres del mundo, a la vez también constantemente generaba conflictos. Constantemente Jesús tenía controversias y diferencias y muchas discusiones, tanto con el pueblo judío, con el vulgo en general, como con los líderes religiosos de la época. La causa es que Jesús sin titubeos los llamaba pobres espirituales, cautivos, ciegos, oprimidos, santurrones, hipócritas. Por su parte, los líderes religiosos estaban celosos de Jesús, celosos de lo que él enseñaba, no soportaban la popularidad que tenía y enojados buscaban cómo hacerle daño. También estaban buscando palabras o alguna situación para deshacerse de él. Estos perversos líderes religiosos estaban buscando desacreditar a Jesús. Por lo tanto, en ocasiones le habían llamado blasfemo, mentiroso, pecador, incluso lo acusaron de estar vinculado con demonios. Y este conflicto entre las dos partes se vuelve a ser evidente en este pasaje que acabamos de leer. Le invito a que regrese conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 10. Mire lo que dice. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga, mis hermanos, era un lugar para la enseñanza. Mire, esta no funcionaba como un templo, porque en el templo se podían hacer ofrendas y sacrificios y también se celebraban fiestas. La sinagoga en realidad era un lugar para la instrucción.
Era un lugar en el cual un maestro leía una parte, una porción del Antiguo Testamento y después lo explicaba, dando así a los que estaban ahí presentes, a los congregantes, un mayor entendimiento de lo que se acababa de leer. Y estas reuniones no estaban determinadas por horarios, no tenían maestros ni sacerdotes de tiempo completo, solo tenían a aquel anciano que era conocido como el principal o el encargado de la sinagoga. Y parte de su trabajo era aprobar quién podía enseñar en el día de reposo. Ahora, Jesús desde el inicio de su ministerio, por lo que él enseñaba, por la profundidad de sus palabras, se había ganado la aprobación de la gran mayoría para que enseñara en las sinagogas. Constantemente él hacía esto. Pero eran precisamente sus enseñanzas, sus palabras y sus hechos el origen de los constantes conflictos. Por esta razón, cada vez lo limitaban más, pues cada vez que Jesús hablaba, ponía en descubierto la falsa religión que ellos profesaban. Jesús los acusaba de legalistas y por tratar de justificarse con obras. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ponga atención, mire, mientras Jesús enseñaba muy seguramente sobre el evangelio del reino de Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, que estaba hablando del reino de Dios, observó a una mujer que estaba enferma. La escritura no nos muestra qué tipo de enfermedad tenía esta mujer, pero imaginemos la escena. Tal vez esta mujer entró de manera lenta, encorvada, con una mueca de dolor a la sinagoga, precisamente en medio de la enseñanza de Jesús. Ahora, ¿qué tantas cosas estarían pasando por la mente de los presentes al ver a esa mujer entrar de esa manera tan lamentable a la sinagoga? Pues como ya vimos, los judíos creían que las enfermedades o el sufrimiento intenso estaba relacionado o era causa del castigo de Dios por el pecado. Así que los presentes vieron a esta mujer con desprecio pensando, ¿qué cosas perversas habrá hecho para estar así? Además, si algo era constante en la vida de ese tiempo era el machismo, y a las mujeres se les trataba como un artículo de segunda clase. Pero a diferencia de los presentes, Jesús la observó. Pero su mirada reflejaba algo totalmente diferente. En su mirada había amor, misericordia y cuidado. Versículo 12 de Lucas 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire, hemos llegado a lo que estamos buscando, las palabras de Jesús. Lo único que le dijo fue, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí podemos ver la soberanía de Jesús en este acto. Es por demás evidente. De un instante a otro, de estar enseñando sobre el reino de Dios, todo el panorama cambia. Jesús está enseñando algo en la sinagoga y ahora toda la atención se centra en la mujer. Jesús la observa, detiene su enseñanza y le habla. Ella voltea, observa a Jesús y él le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Como ya vimos, no sabemos qué enfermedad tenía esta mujer. Tampoco se ve que estuviera buscando ser curada. Mucho menos que ella conociera a Jesús o que tuviera algún tipo de fe. No se indica la condición espiritual de ella. Mire, en otras ocasiones donde Jesús hizo milagros, las personas lo buscaban, creían que Él los podía ayudar. Ellos daban muestra de su fe, pero aquí es totalmente diferente. En este caso, la mujer entra a la sinagoga tal vez porque simplemente era parte de la costumbre que ella tenía. Pero podemos observar que Jesús al ver a esta mujer se conmueve de ver lo que ella estaba sufriendo. Era una mujer rechazada, despreciada por su propio pueblo, y esta mujer ya no esperaba absolutamente nada de ellos. Jesús al ver su condición decide hacer algo soberano y con una sola frase, con un toque de sus manos, sana a esta mujer. ¿Y sabe? Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Lo hizo independientemente de su condición espiritual. Mire, Jesús cuando la vio no le reclamó, no la humilló, no le dijo, hey tú mujer, miren qué condición estás, todo porque eres una pecadora. Pero sabes, aunque yo te puedo sanar, no lo voy a hacer. Por ser una incrédula, ahí te quedas enferma. Jesús no hizo eso. Al contrario, vemos a Jesús mostrando, como siempre, su carácter. Él no la rechazó. Simplemente tuvo misericordia. Jesús la amó y esta mujer quedó libre de su padecimiento físico.
se enderezó e inmediatamente comenzó a glorificar a Dios. Mire, la reacción de esta mujer fue correcta. Le dio la gloria y la honra a aquel que todo lo puede. Pero también quiero que vea una cosa. Ponga por favor mucha atención. Esta mujer, si quería, podía haber salido de la sinagoga sin haber glorificado a Dios. Y aún así, permanecer sana, pues el milagro era permanente. Los milagros que vienen de parte de Dios son permanentes. Venía de parte de Dios y no era condicional. Jesús simplemente la sanó en un acto soberano y por pura misericordia. Jesús no lo hizo esperando a que se le dieran las gracias. Ahora este pasaje nos deja algunas enseñanzas. Primeramente nos ayuda a entender que Él es soberano y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Además, podemos ver que sus tiempos son perfectos. Era el momento de sanarla y que nosotros no podemos ponerle limitaciones. Por otro lado, sabemos que todo es de Dios. Espero que esté de acuerdo. Y nos enseña que todo aquello que hagamos, lo que sea que hagamos, lo debemos de hacer por la razón correcta, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Y si el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y creo que a todos por medio de su Espíritu Santo en algún momento nos ha movido a misericordia al ver alguna necesidad y damos la ayuda, es decir, apoyamos moral, física o económicamente, se supone que como cristianos cuando decidimos ayudar es porque entendemos que lo estamos haciendo como para el Señor. Es decir, convencidos de que Él nos ha puesto ese querer y que toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la honra es para Dios. Bueno, teóricamente lo sabemos, pero en la práctica, en lo general, muy dentro de nosotros, puede ser que exista la expectativa de que a esa persona a quien se le ayudó nos dé el agradecimiento a nosotros, nos muestre mucho agradecimiento. Se nos olvida que la ayuda que dimos es solamente porque Dios nos lo demandó y en el fondo queremos que a esa persona que ayudamos esté agradecida con nosotros de por vida. ¿Por qué? ¿Por algo que no es nuestro? ¿Por algo que Dios puso en nuestro corazón? Tenemos que tener cuidado la razón por la que hacemos las cosas, mis hermanos. Bien, ya vimos a Jesús actuando de manera soberana. Ya vimos a una mujer agradecida, pero ahora veamos las reacciones de aquellos que estaban presentes en la sinagoga. Versículo 14 de Lucas 13. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. ¿Qué tal el corazón y la cobardía de este hombre? ¿Qué tal su religiosidad? ¿Qué tal sus preceptos equivocados? Todo lo que él pensaba, todo lo que él creía, las leyes que él quería proteger lo habían cegado. ¿Y sabe? A pesar de ver frente a él un maravilloso milagro, milagro que lo tenía que haber llevado a reconocer a Dios como aquel que todo lo puede, que tiene misericordia, hace otra cosa. En vez de darle la gloria a Dios, se enojó. Se molestó por lo que Jesús hizo, furioso porque según él se habían violado las ordenanzas del día sábado. Pues según ellos en el sábado no se debe de trabajar. Y esto lo estudiamos hace algunos temas. Pero aunque estaba molesto por lo que hizo Jesús, cobardemente no se atreve a dirigirse a él, sino que lo hace a todos los presentes. Esta es una invitación para que los que están en la sinagoga se unan a este religioso en su forma de pensar. Y si era posible, ya molestos todos, agredir a Jesús. Y mire, además acusa a la mujer de ser ella la que estaba buscando ser curada en el día de reposo, cosa que era una absoluta mentira. Pues dice, 6 días hay en el que se debe de trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Con esta frase estaba acusando tanto a la mujer como a Jesús. Pero eran sus celos los que motivaban a este hombre para emitir un juicio totalmente desequilibrado. De entrada, la mujer no fue a Jesús a pedirle sanación, ni Jesús realizó un trabajo, simplemente le habló a la mujer y la tocó. Jesús no le dio ningún brebaje, no le acomodó nada con sus manos, por lo tanto no puede ser acusado de trabajar, por el contrario, solo se ve el carácter amoroso de Jesús. Pero eso no es todo,
Pues aún dentro de las regulaciones rabínicas no existía nada que prohibiera los actos de misericordia. Es decir, ellos estaban sacando este concepto de que Jesús estaba trabajando de la manga, pero no podían ver la misericordia. Por lo tanto, al ver la dureza del corazón del principal de la sinagoga, Jesús responde, Lucas 13, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra dicha por Jesús a los religiosos? Mire, la primera palabra es dirigida con dureza al principal de la sinagoga, pero después involucra a todos los que pensaban de la misma forma legalista que este hombre, porque después dice, cada uno de vosotros, o sea, hipócritas todos los que piensen de esta forma, es decir, todos los que están así pensando están equivocados. Pues ¿qué acaso, continuamos ahí en el versículo, no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber? En realidad, ellos al llevar a los animales a pastar o a beber, sí estaban realizando un trabajo. Sin embargo, la ley rabínica judía permitía que en el sábado se llevara a los animales a comer y a beber, con una condición, siempre y cuando no llevara ningún tipo de carga en la espalda. Por lo tanto, Jesús les explica la razón de su decisión de sanar a esta mujer. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? De entrada, Jesús hace palpable la falta de amor por el prójimo que ellos tenían. Estos hombres no se daban cuenta que esa mujer en realidad pertenecía a su linaje. Y les dice, ¿cómo es posible que ustedes se molesten porque he sanado a una de sus hermanas, a una hija de Abraham? Están tan interesados de cumplir sus leyes muertas que no tienen espacio para el amor y para la misericordia. Y si ustedes ven bien en desatar un animal y quitarle su carga para llevarlo a comer y beber en el sábado, mi Padre Celestial ve bien que yo desate a esta pobre mujer de su carga y de su enfermedad. Y saben, no era necesario hacerla esperar para otro día. Jesús les muestra que el amor y la misericordia siempre está por encima de cualquier precepto o ley humana. Con sus palabras, Jesús nuevamente desenmascaró el pecado, la dureza de corazón, la hipocresía y la apariencia con la que vivían estos hombres profundamente religiosos y endurecidos. Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Miren, en este último verso podemos ver que aunque los religiosos entendían perfectamente que Jesús tenía razón, se avergonzaban no porque lo aceptaran, sino porque ya no tenían argumento con los cuales defenderse. Su vergüenza solamente era una molestia por haber sido exhibidos nuevamente, por haber sido sacados a la luz como hipócritas, como amadores de sí mismos, pero en ningún momento se arrepintieron, no se volvieron a Jesús. Y esto sucedía siempre a pesar de que había milagro y milagro frente a ellos. Y para ellos, esta fue otra oportunidad desperdiciada. Jesús, por su parte, continuó hablando. Mira, recordemos que él estaba enseñando. Él estaba hablando un tema en la sinagoga y este tema había sido interrumpido por el mismo Jesús cuando decidió sanar a la mujer. Versículo 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Por el contexto podemos ver que Jesús les estaba hablando del reino de Dios. Este era un tema constante en las predicaciones de Jesús y fue así durante su ministerio. Así que era común verlo por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y aquí en la sinagoga está haciendo lo mismo. Y probablemente alguien de los presentes había cuestionado a Jesús y le dijo, no podemos ver el reino. ¿De qué reino nos hablas? ¿Cómo podemos entenderte? ¿Por qué? Porque era evidente que ellos esperaban en Jesús un liderazgo militar. Y la gente debería de estarse uniendo a él para formar un ejército y lograr así la liberación y establecer un reino. Pero nada de esto estaba sucediendo. Por lo tanto, a estas alturas de su ministerio, que ya eran 2 años, los judíos se habían formado una percepción de que Jesús y el reino del cual él hablaba era insignificante e incluso débil. Pongan mucha atención, mire,
Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dice, bien, ¿quieren saber cómo es el reino de Dios? Versículo 19, Lucas 13. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y uno se queda pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con el reino de Dios? ¿Por qué Jesús les da este ejemplo? Mire, en cierta forma les está dando la razón, una razón temporal. La semilla de mostaza es casi como polvo, muy pequeña, pero dentro de ese pequeño grano, está encerrada una vida poderosa que está esperando las condiciones favorables para desarrollarse. Esta semilla tan pequeña, de esta semilla tan pequeña crece un árbol de hasta 5 metros. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el reino de Dios? Bueno, mire, es una comparación, es un ejemplo muy práctico. Es un ejemplo que Jesús utilizó para que ellos pudieran entender. Pues esta parábola nos indica que el reino de los cielos crecería en forma visible desde algo muy pequeño e insignificante, que era como los judíos veían a Jesús, hasta alcanzar un tamaño muy grande. Esta es una profecía dicha por Jesús mismo y se ha estado cumpliendo. Porque el reino de Dios comenzó con él, con Jesús, cuando llegó al mundo predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de él fue un pequeño grupo de 11, vamos a descartar al número 12, de 11 hombres humildes. Luego fueron 120 en aquella época en Pentecostés. Luego fueron 3,000 bautizados. Y así creció hasta grandes multitudes. Y sabe, ahora existimos varios millones alrededor del mundo que pertenecemos a ese reino. ¿Se da cuenta? Que a pesar del pequeño y humilde comienzo que parecía ser para los detractores de Jesús, ese reino creció y aún crecerá de manera constante. Y mire hasta dónde crecerá, hasta su futura consumación. Y esto sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con toda su gloria. Esto lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, lo describe el apóstol Juan. Mire, acompáñeme a Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, Jesús reinando sobre todo, este será el maravilloso alcance final del reino de Dios, que al parecer de los judíos, desde su perspectiva, era tan pequeño como un grano de mostaza. Eso es lo que alcanzará, eso es lo que abarcará. Vayamos al versículo 20 de Lucas 13. Jesús continuó hablando y volvió a decir, ahora que compararé también este reino. Este reino es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Parecen que las palabras de Jesús a veces no tienen una lógica o un sentido, pero siempre nos revelan algo nuevo. Mire, aunque la levadura es considerada como un ejemplo de pecado, en este caso no aplica. Sabemos que la levadura es una sustancia fermentada que se mezcla con la harina de tal forma que no se ve. Es decir, se pierde literalmente, se mezcla. Pero poco a poco, sin que lo podamos ver o percibir o incluso entender cómo es el proceso, la levadura va inflando la masa hasta hacerla más grande. Es lo mismo que con la semilla de mostaza. Como analogía, el reino de Dios ha ido creciendo con un poder silencioso e invisible, escondido de aquellos que no quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador. Mis hermanos, con esto concluyo este tema de palabras de Jesús, que para mí, y espero que también para usted, sean una bendición, pues al estar viendo cómo se han ido cumpliendo, nos confirman que verdaderamente sus promesas llegarán. Así que los animo a que estemos firmes, fieles, esperando su regreso. Acompáñenme a orar.
Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Sabemos, Señor, que aunque hemos tocado unas breves palabras tuyas, nos han enseñado mucho, Señor, de lo que significa el reino que llegará cuando tú llegues, Señor, nuevamente por tu iglesia, Señor, para de una vez terminar con todo, Señor, toda la maldad, todas las situaciones que están pasando. Sabemos que ahorita estamos pasando por una situación difícil, Señor, en medio de esta pandemia, pero a pesar de todo, Señor, queremos pues seguir sintiendo tu cercanía, seguir sintiendo tu gloria, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra. Permite que estemos dispuestos, Señor, y que apartemos siempre este tiempo para aprender, Señor, de lo que tú nos tienes preparados. Te doy gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.